Aléjate. Para allá. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Mira, ven, inventé un nuevo juego. Mari, Está divertido. mira todas las cajas que faltan. Es mi casa. Mira, tira los dados. Si caen todos en 6, te salvas. Sí, ya, cayó en 6, me salvé. No, tenían que caer todos en 6. Este es el sexto contacto en mi celular. ¿Qué hago? Broma telefónica. Ay, no sé cómo hacerlo, me va a dar mucha pena. Ni modo, es el chiste. No empieces sin mí. Ni siquiera sé qué decir. ¿Y ustedes? Hola. Mi mamá está con tu mamá. Dijo que viniéramos aquí. ¿Quieren pasar? Este número no contesta. ¿Qué tal si mejor... Ya sé que mi mamá probablemente ya les dijo, pero estamos muy agradecidos de que se hayan ofrecido a guardar las cosas de mi papá. Se pone muy sentimental cuando ve cualquier cosa de él. Mi mamá es muy amiga de tu mamá. Yo no tengo el gusto de conocer a la señora Morela, pero siempre he escuchado que es muy educada. ¿Eran las cosas de mi padre? ¿Perdón? Los dados. Todo. ¿Lo sacaste de la caja? Yo no... ¿Es en serio? No, está bien. No pasa nada. Nunca los usó. Entonces... Veré, ¿no tienes escuela mañana? No, dicen que puedes faltar si fallece un familiar cercano. Sí, es triste que mi papá haya muerto, pero al menos puedo faltar a la escuela. ¿No te gusta la escuela? Sí, menos las clases de español. No entiendo nada de eso de las palabras agudas y esdrújulas. Tienes suerte. Roger le va súper bien en la escuela. Está en un colegio de ricos. Claro que no. Lo dices porque tú ni vas a la escuela. No la necesito. Ajá. Nadie las necesita. Son inútiles. Ajá. De verdad, te puedo dar 9 razones de por qué son inútiles. ¿Cuál es? Pues no sé. Y yo, no sé.
Detective. Detective. ¿Era la hija menor? La única hija de la señora Morella. ¿Cómo se llama? Augusto Dupin. ¿Cómo encontró el cuerpo? Buscaba un punto de salida. No tiene sentido. ¿De qué habla? La forma en que murió. La forma en que ambas murieron. Dupin, nosotros realizaremos la investigación. Está perdiendo el tiempo. Necesito que supervise el análisis de la niña. Murió ahorcada. Tiene magulladuras en el cuello, profundos arañazos, moretón en el estómago, probablemente causado por la rodilla del criminal. Este caso es muy brutal. La señora Morella tenía mucho dinero y recibió aún más después de la desaparición de su esposo. No tiene sentido. ¿Por qué? Levante la mano. Por favor. Hay muebles volteados, sangre en todos lados. Dejó su arma en la escena del crimen. Hay mechones de cabello y dejaron una gran cantidad de dinero y objetos de valor. Podemos descartar el dinero como el motivo del crimen. ¿Dejaron? El cuello de la señora fue cortado con una navaja y las fracturas sugieren que cayó de una gran altura, pero las ventanas tienen clavos. Tampoco hay huellas en el pasillo que expliquen la entrada o salida de alguien a excepción de sus huellas al descubrir el crimen. Parece que parte del grupo tenían muy bien planeado esto y otros no. Usted saltó a la conclusión de que es un grupo. Observe, su mano representa la de un hombre promedio. La mano que representó con mi guante es el tamaño de los dedos que ahorcaron a la niña. Tomó la fuerza de 3 hombres sacarla de la chimenea. Tomaría la misma cantidad de hombres forzar su cuerpo en ese pequeño espacio. ¿Cómo pudieron ser tan desorganizados? Y aún no hay puntos de salida. Dupin, necesitamos recolectar la evidencia. Con un análisis preciso podremos determinar. Si no hay puntos de salida, el criminal aún está aquí. Dupin. Dupin, deténgase. ¿Qué hace? Tal vez hay paredes falsas. La combinación de materiales en el patio sugieren una remodelación de una casa clásica. Dupin, basta. Legrand. La niña tenía 12 años. Sea analítico, Legrand. Ningún ser humano cometería algo tan atroz. Teléfono se pronuncia teléfono. En la penúltima sílaba lleva el acento y es esdrújula. ¿Y esdrújula es una palabra esdrújula? Mira, si quieres sigamos con esta palabra y ahorita vemos eso. Ok. ¿Y qué jugaban? Nada. Solo tiras los dados y si todas caen en el número 6 ganas. Suena aburrido. Ok. Mi papá dijo que nunca se perdería. Y la mayor frustración, creo, es ver a mi mamá tan triste y enojada. Creo que sí faltaron cosas por guardar. Como este sobre de comida. Bere, ¿quieres dárselo a los perritos? ¡Wow! Sabía que mi papá tenía muchos animales, pero nunca los había visto. ¿Qué hay en la grande? Mari.
Carlos, mi nombre es Augusto Dupin. Formo parte del equipo forense. ¿Podrías, por favor, contarme lo que pasó? Estaba en el baño. Escuchaba música. Y escuché ruidos. Y cuando salí, ya habían muerto. El criminal arrojó el cuerpo por la ventana. Pudo haber salido por aquí. El padre de la familia era marinero. Viajaba a Dunwich y Red Hook. Desapareció y la señora Morella sacó una gran cantidad de dinero del banco. No se llevaron el dinero. No tenía que hacerlo. Fue Carlos, el buen compañero Carlos. Él encontró los cuerpos y llamó a la policía. La herencia va hacia él. Cualquier pequeña pista que nos indique su participación en el crimen y ese chico irá a prisión. Está incriminando a un inocente. Mira hacia alrededor. Él ahora es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Mari, ¿no? Mira, le enseñé a rodar hacia atrás. Ahorita sí lo hizo. Mari. Tal vez si ruedo de lado. Mari Roget, Voy. ¿puedes encerrarlo ya? Tranquilo. ¿Ya te dio miedo? ¿Feliz? No estuvo bien. Ya hasta le dimos comida. Mira, está bien tranquilo. No, eso no. ¿Cómo pudiste jugar con las cosas de su papá? Él quería hablar contigo. Se quería desahogar. Es mi culpa que se sienta mal. ¿Nunca ha muerto alguien que conoces? Ok, ya hablaré con él. Ya se fue. Bere, ya se fue tu hermano. Te puedo llevar a tu casa si quieres. Ya se fue. Me dejó sola. En serio.
Carlos, tu papá era tan raro. Tenía muchos secretos. Bueno, ¿quién no los tenía? ¡Aléjate! ¡Para allá! ¡A la jaula! ¡A la jaula! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Ma? ¿Carlos? No puede pasar. Estamos investigando la escena. No me creen. Creen que es una broma. El simio de la señora Morel escapó. Lo perdí. Según testigos, Carlos tenía una pésima relación con su madre. En el suelo y el cuerpo de la señora hay señales de conflicto. Hubo una pelea. Carlos no tenía ninguna herida en su cuerpo. Usted está intentando salvar a un criminal. Usted solo quiere encontrar un culpable rápidamente. ¿Por qué querría eso? Su hija. ¿Cómo? Su anillo en su mano izquierda, matrimonio, viejo por la compresión de la piel alrededor de su dedo. Cuando comparamos manos, logré ver manchas rosas en su palma. El color empata con las manchas de su camisa. No hay dirección en las manchas. Y por su tamaño probablemente cayeron en su camisa mientras ayudaba a su hija a pintarle las uñas. Cuando buscaba un muro falso, usted me detuvo. Yo mencioné la edad de la niña. Usted miró hacia abajo, reflexionando sobre usted mismo. Puso sus manos en la cintura, pero sus pulgares apuntaban hacia mí, no hacia afuera. No era una postura dominante. Usted estaba procesando mentalmente la información. Usted relacionó el caso con su hija. Quiere encontrar un culpable para una falsa sensación de confort. Debería estar feliz. La familia tendrá justicia. No es justicia si Carlos es inocente. Va a arruinarle la vida a alguien por su indiferencia. Bueno. Arma improvisada. Rápido. Ágil. Imposible. ¿Cuál? Un simio. ¿Un simio? ¿Es cierto? ¿Está todo bien? ¿Es mi culpa? Tú viniste. Nos buscaste. No perdiste tiempo. ¡Espere! Mírelo. El culpable. ¿Por qué? Manténlo encerrado, aislado,
Ve cómo aprenderá a aceptar el odio. Y aún así, sintió culpa. Lanzó el cuerpo por la ventana. Creyó que se había deshecho de él y escondió el cuerpo en la chimenea, pensando que había arreglado la situación. Yo... Carlos... Yo... No lo tienes que decir. Lo sé. No es tu culpa. La manera en que mi familia está... no es tu culpa. Ya viene control animal. No te preocupes, no hará nada. Hasta un animal reconoce que actuó como una bestia.